también se ven comprometidos con patologías reumatológicas, y dentro de esas patologías reumatológicas van a ser una de ellas la artritis idiopática juvenil. ¿Qué será la artritis idiopática juvenil? Engloba a todas las artritis de causa desconocida, de al menos 6 semanas de evolución y de inicio antes de los 16 años. ¿Ya? ¿Qué quiere decir artritis? Inflamación, dolor en una articulación. Es inflamación de las articulaciones. ¿Qué quiere decir idiopática? Sin causa aparente. Sin una causa aparente, juvenil, en los menores de 16 años. ¿Ya? Eso significa artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática juvenil afecta a los niños provocando inflamación de las articulaciones, dolor, rigidez y además pérdida de movimiento. Puede afectar cualquier órgano, pero es mucho más frecuente que afecte rodillas, las manos, los pies e incluso si se trata de una artritis idiopática juvenil sistémica, hay compromiso de órganos sistémicos, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver cuáles son los órganos más afectados: rodillas, manos, pies, y también en algunos casos pueden estar afectados órganos internos. Epidemiología. Pues, cuando nosotros hablamos de epidemiología tenemos que hablar de la incidencia y la prevalencia. ¿Qué quiere decir incidencia y prevalencia? La incidencia significa, ¿qué quiere decir incidencia y prevalencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Incidencia de dónde proviene y la prevalencia es a quienes atacan. No. Incidencia no es la cantidad de personas actualmente afectadas por la enfermedad. Cuando ustedes estén trabajando, ¿ya? Puede ser que les pregunte, por ejemplo, ustedes entraron a trabajar a un centro de salud y en ese centro de salud les van a decir, hagan incidencia y prevalencia de las patologías más frecuentes. Hay fórmulas matemáticas para poder hacer y sacar esos cálculos. Tener cuidado con eso, ¿ya? Yo sé que algunos han pasado su materia, ¿qué es lo que da? Ese examen de suficiencia, ¿cierto? Que ni lo dan. ¿O no? Examen de suficiencia para la materia, tanto, aquí sacan el 20. Llevamos años haciendo exámenes con buenas notas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo van a usar incidencia y prevalencia? Siempre. Ustedes van a tener diferentes especialidades o van a estar trabajando como médico general y les van a decir, vamos a hacer una reunión cada 6 meses, su jefe o su gerente de red, y quiero que me presenten la incidencia y prevalencia de tu patología. Incidencias son aquellos casos nuevos y prevalencia son aquellos casos que se mantienen. ¿Ya? Incidencia de pacientes con IRA, incidencia de pacientes con neumonía, incidencia de pacientes con influenza al año, ¿no? Entonces, la incidencia son los casos nuevos que aparecen al año. Y la incidencia, en este caso, estaríamos hablando de 1.623 casos por 100.000 menores de 16 años. Y la prevalencia 3.8, 400 casos por 100.000 habitantes. ¿Cuál es la fórmula para sacar incidencia y prevalencia? Vamos, por esa fórmula, el seguido de los exámenes y la tarea. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de epidemiología, existen diferentes tipos de artritis idiopática juvenil. Pueden ser la oligoarticular. ¿Qué quiere decir oligo en medicina?
higo, coco, guapo, ¿no? Eso significa olivo. ¿Y qué quiere decir poli en medicina? Varias o muchas. Es frecuente que la artritis idiopática juvenil sea poliarticular en el 50% de los casos, o sea que afecte menos de 4 articulaciones. Va a estar seguido por la artritis idiopática juvenil de origen poliarticular que afecta muchas articulaciones, más de 6 articulaciones. ¿Ya? Y sistémica, ¿qué quiere decir sistémica? Que tiene compromiso de otros órganos, no solamente las articulaciones. Entonces, el 5 al 15%. Y la artritis relacionada con el tecido, es la inflamación de los tendones, ya, de 10 al 15%. Y la artritis psoriásica menos del 2%. Entonces, fíjense, si nosotros vemos la frecuencia, vamos a ver oligoarticular, el 50%, poliarticular, el 25%, la artritis idiopática juvenil sistémica del 5 al 13%, la relacionada con entesitis del 10 al 15% y la psoriásica del 2%. Muy bien, vamos a tener acá la oligoarticular, dijimos que afecta menos de 4 articulaciones, ya pocas articulaciones, que es el más frecuente. La poliarticular puede ser factor reumatoideo negativo y puede ser además factor reumatoideo positivo. Factor reumatoideo negativo es la más frecuente. A los niños también le vamos a pedir factor reumatoideo. Mientras que el factor reumatoideo positivo es menos del 5%. Sistémica, la sistémica ya también compromete otros órganos del tejido del 5 al 15%. La relacionada con entesitis, ¿qué dijimos que era entesitis? Inflamación de tendones. ¿No? Del 5 al 10%, la artritis psoriásica 2% y la artritis indiferenciada 10%. En realidad son los diferentes tipos y frecuencia o incidencia o prevalencia que tienen estos subtipos de artritis idiopática juvenil. Tenemos la oligoarticular, la poliarticular con factor reumatoideo positivo y negativo, la sistémica, la relacionada con entesitis, la psoriásica y la indiferenciada. Muy bien, la forma clínica más homogénea de la artritis crónica pediátrica no solo es exclusiva de la infancia, sino que además representa una de las principales formas de patología en el mundo occidental, y la afectación oligoarticular o poliarticular en pacientes con ANA positivo. Entonces vamos a tener pacientes con ANA positivo, ¿ya? Y con compromiso articular. ¿A partir de los cuántos años afecta este tipo de pacientes? Menos de los 16. 16 años. Muy bien. Criterios de clasificación. Los pacientes con artritis ANA positivo, independiente de la cantidad de articulaciones que afecte o la presencia de psoriasis, tienen una menor edad de inicio de la enfermedad, una mayor frecuencia de artritis asimétrica, o sea, de inflamación de articulaciones de forma asimétrica, y un mayor riesgo de desarrollar uveitis. Entonces vamos a tener como el hilar, que son asociaciones latinoamericanas, ¿no? Encargadas de patologías reumatológicas. Va a clasificar a la artritis idiopática juvenil. Vamos a tener sistémica, oligoartritis, poliartritis con factor reumatoideo positivo o negativo, artritis psoriásica, artritis relacionada con entesitis, artritis indiferenciada. Para poder saber en cuál encasillar estos tipos de artritis, nosotros tenemos que tomar criterios de exclusión. ¿Cuáles son esos criterios de exclusión? Ejemplo, un paciente con psoriasis es pastilla, el paciente con la familia de
que el paciente que tenga artritis mayor de 6 años con una prueba inmunológica de HLA de 27 positivo, que tenga antecedentes familiares de colitis anquilosante, de artritis con metascitis, de ileitis, que haya la presencia de factor reumatoideo en al menos 2 terminaciones separadas, que es importante. O además la presencia de artritis idiopática sistémica es básico. Muy bien. Entonces vamos a empezar a describir cada una de ellas. La sistémica es aquella artritis idiopática juvenil en el menor de 16 años que tiene compromiso ya sea de una o de más articulaciones, pero que además de ello se va a asociar a fiebre, ¿ya? Fiebre que tiene que estar documentada y además ser cotidiana durante al menos 3 días. Además de eso puede tener exantema eritematoso evanescente, adenopatía, hepatoesplenomegalia, serositis. Entonces un paciente que tiene compromiso articular, no importa la cantidad de articulaciones, pero que se asocia a fiebre cotidiana durante al menos 3 días y debe tener al menos uno de los siguientes, o adenopatía, o hepatoesplenomegalia, o serositis, o exantema eritematoso evanescente. Oligoartritis. Oligoartritis es la afectación articular, artritis, entre 1 y 4 articulaciones en los 6 primeros meses de la enfermedad. Y acá se van a reconocer 2 tipos de categorías, que van a ser la persistente y la extendida. Oligoartritis persistente, no más de 4 articulaciones afectadas en la evolución posterior, ¿ya? Y extendida, la persistente es que durante toda la evolución de la enfermedad no sobrepasa las 4 articulaciones. En cambio, la extendida es aquella que durante la evolución de la enfermedad tiene compromiso más de 4 articulaciones. Empezó como oligoarticular, pero se extiende porque tiene compromiso mayor de 4 articulaciones. Entonces, dijimos que la sistémica, la artritis idiopática juvenil tipo sistémica, se va a caracterizar ¿por qué? Por la presencia de fiebre, que además debe tener uno de los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Muy bien, exantema eritematoso evanescente, ¿qué más? Adenopatía, hepatoesplenomegalia o serositis. Tiene que tener. En cambio, la oligoartritis, oligoarticular, ¿cuántas articulaciones se ven afectadas? De 1 a 4. Menos de 4, ¿cierto? Pero esa oligoarticular se divide en 2 categorías, que va a ser la persistente y la extendida. Oligoartritis persistente, ¿por qué se llama persistente? Porque a lo largo de la evolución de la enfermedad permanecen hasta máximo 4 articulaciones afectadas. En cambio, en la extendida es donde permanecen o están presentes más de 4 articulaciones. Empezó con 4 pacientes, pero tiene más. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de poliartritis, dijimos que puede ser factor reumatoideo positivo y factor reumatoideo negativo. Factor reumatoideo positivo es cuando el paciente tiene artritis de 5 o más articulaciones, fíjense, hasta 4 era ¿qué? Oligoartritis. Y poliartritis es cuando el paciente tiene más de 5, ¿no? Articulaciones comprometidas durante 6 meses de la enfermedad. Y factor reumatoideo positivo es porque se realiza una prueba y sale positiva. Y el factor reumatoideo negativo es aquella poliartritis con más de 5 articulaciones comprometidas durante 6 meses y que tienen un factor reumatoideo
Negativo. Ya, pasó a reumatoide negativo. Muy bien. ¿A qué se le llamará artritis psoriásica? Aquel paciente que tiene artritis y además de eso tiene psoriasis y que puede tener los siguientes criterios. Puede tener dactilitis, hoyuelos unguiales u onicolisis. ¿Qué quiere decir lisis en medicina? Destrucción, degeneración. Destrucción. Entonces puede existir destrucción del lecho unguial o destrucción del cartílago, ¿ya? Del lecho unguial o de las uñas. Psoriasis en familiar de primer grado. Entonces, así vamos a considerar a la artritis psoriásica. Artritis relacionada con entesitis. ¿Por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar porque el paciente, además de tener artritis, tiene entesitis, que va a ser la inflamación del tendón, ¿ya? O de los tendones. Tiene que existir, para que sea considerada artritis relacionada con entesitis, dolor a la palpación de las articulaciones sacroiliacas o dolor inflamatorio lumbrosacro, ¿ya? Puede tener un HLA-B27 positivo. Es mucho más frecuente en el varón, más de 6 años. Además tiene compromiso ocular, uveitis anterior aguda y además puede tener antecedentes familiares de otras enfermedades reumatológicas, ¿ya? ¿A qué se llama artritis idiopática juvenil indiferenciada? Va a ser aquella artritis juvenil que no cubra exclusivamente, que no sea sistémica, que no sea oligoartritis, poliartritis, que no sea artritis y entesitis, por ejemplo. O al contrario, que tengan criterios para estar encasillados en 2 o más cuadros, ¿ya? En 2 o más subtipos de artritis idiopática juvenil, ¿ya? Entonces ya esto de los criterios de exclusión ya lo vimos. Entonces, ¿qué van a presentar los niños? ¿Quiénes van a ser pediatras de acá? Nadie, a nadie le gustan los niños. Nadie, 3 cruces en los niños. Ya, pero todos ustedes van a llegar el momento donde van a obtener su título y van a ser médicos generales. Y el médico general, la verdad, mi respeto para los médicos generales, porque tienen que agarrar, tienen que solucionar todo lo que se les presenta. Es como un emergenciólogo sin el título de emergenciólogo. Llega un paciente con trabajo en parto, ¿quién atiende parto? En un centro de salud y está el médico de todo. Yo tengo mi amiga, por ejemplo, que trabaja en un centro de salud, ella hace turno y ella atiende todo lo que le llegue. Así, todo. Le digo, ¿cómo podemos hacer eso? Es mi trabajo. En cambio, yo, por ejemplo, si me llega una mujer embarazada del trabajo de parto, digo, yo no soy ginecóloga, 3 cruces. Me llegan niños, aunque yo no soy pediatra. No, así más o menos. Los traumatólogos le dicen, no oculten un corazón y ¿quiénes van a ser traumatólogos acá? Y dicen, ¿cómo se agarra el estetoscopio? Y yo les voy a contar mi experiencia, porque yo trabajo en el San Juan ya desde el 2014, sí, desde el 2014. Y resulta que yo jamás no he renegado con los pacientes, jamás, creo. ¿Ya? Pero una residencia me sacó de la casita. ¿Ya? Fue la 21ª vez que he renegado, sí, pero a tratarlo. Porque resulta que ella es residente de traumatología, es residente, ¿ya? Y mi colega le había dado de alta a un paciente con hepatopatía crónica que estaba confuso y que además de eso tenía fractura de cadera, ya con prótesis, ya los traumatólogos no habían hecho su cirugía y todo lo demás. Y mi colega, el martes en el día, lo había mandado a la sala de traumatología, porque era donde que le correspondía para que le hagan curaciones y todo lo demás. Yo entro martes en la noche al turno y resulta que viene la residente y me dice, doctora, estoy pidiendo valoración para este paciente que ustedes pasaron de terapia intensiva, que no debería estar en mi sala. Yo soy moderador, ya no es así,
subsidio, ¿no? Muy mal de la residencia. ¿Y por qué le digo? Y ya le hablé a la familia, me dice, porque el señor está desaturando, está con 91 de saturación, me dice, lo ocultó que hay en pulmones. No, nosotros no tenemos endoscopio de servicio. Sí, ¿cómo es posible? O sea, me está hablando de que está desaturando y no escucha por qué, qué hay, está haciendo un edema agudo de pulmón o qué está. Le puso oxígeno si el paciente está desaturando, que es lo que uno tiene que hacer, poner oxígeno, ¿no? Y ver hasta cuándo sube, si un paciente va a intubar y todo lo demás. Y en mi servicio no hay oxígeno. Pero hay una supervisora. En todo el hospital hay una enfermera jefa que se queda, ellos hacen cambiar de turno y tienen que resolver todos los problemas que hay. Ya, ejemplo, en la noche no hay el director del hospital, obvio, pero hay una supervisora. Falta oxígeno, ella va y se presta de otro servicio y trae. Teóricamente los pacientes con en la sala de traumatología son pacientes estables que solamente van por fractura, no entran pacientes infectados y cosas así. Y me dice, y además ese paciente está con alteración del Glasgow, doctora. ¿Cuánto es Glasgow? Y para ella le había llamado a la familia. Hasta ahí ya se la podía acercar. Pero de inmediato llamó a la familia y le dijo, ¿sabe qué? El servicio de terapia intensiva nos pasó su papá y no tenía criterio para pasar a mi sala, el paciente está desaturando, nosotros no tenemos oxígeno para ponerle. Así le dijo, ¿cómo puede ser posible? Y la familia estaba bravísima con nosotros. O sea, antes de ganarse el título de traumatólogo, pues tenemos un título de médico general. Ejemplo, si a mi consultorio me llega una mujer embarazada para el trabajo de parto, yo voy a decir no, pero si yo soy la única en algún lugar, soy médico, antes de ser médico internista, pues yo soy médico general, ¿cierto? Teóricamente yo me la tendría que arreglar cómo tener un parto. Igual lo mismo, porque si yo no estoy haciendo eso, es omisión de socorro. Y eso es penado por ley o negligencia médica. No puedo hacer eso. Ah, no, es que ¿sabe qué? Yo no soy médico. Por ejemplo, yo tengo un colega que es pediatra y a él no le gusta andar con y ya. Porque dice, yo soy pediatra, yo veo niños, no veo adultos. Los adultos son diferentes a los niños y yo soy más de 10 años pediatra, ¿no? Entonces, una forma de él decir, no. Pero si ustedes lo ven andar con pijama por la calle, ¿qué es lo que van a decir? Que había un accidente de tránsito. Le van a preguntar si ella es médico, si ella está de pijama y es estudiante y tiene que socorrer y salvar una vida. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va mi reflexión? Es que en algún momento, por ejemplo, no van a ser pediatras, pero sí van a ser, en el momento que ustedes salen y empiezan a trabajar, médicos generales. Y mi respeto a los médicos generales, porque ellos lastimosamente tienen que resolver todo lo que tienen accidentes de tránsito, tienen que resolver. Llega un niño convulsionando, resuelve, ¿no? Tienen que llega una mujer con eclampsia, tienen que resolver y mandar qué es lo que van a hacer. Llega un paciente con TEC grave, tienen que intubar. Teóricamente. Llega un niño con ese tipo de consulta, pues tienen que ver si lo van a derivar al pediatra, al odontólogo, ¿ya? Muy bien. Entonces, motivo de consulta o vuelve a ser la sintomatología por la que acuden los pacientes. Van a ser dolor, pueden acudir por calor, por tumefacción, por hipersensibilidad y por dolor. ¿Será que un niño de 4 o 5 años no puede realizar todas las actividades normales, jugar con los demás? No. En el colegio, saltar, hacer educación física. ¿Será que podrá un niño con artritis? No. No, ¿cierto? No, va a existir dolor, va a existir impotencia sensorial. Muy bien, entonces, ¿cuáles serán las categorías clínicas? Dentro de las categorías clínicas de la artritis idiopática juvenil, vamos a tener la oligoarticular. ¿Qué era la oligoarticular?
Afecta máximo 4 articulaciones. 4 articulaciones. Y se subdivide en Eh, persistente y persistente y extendida. Persistente, ¿por qué? Porque permanece en el núcleo Permanece articular de las 4. 4 articulaciones. Y extendida, Más de más de 4. En el transcurso de la evolución de la enfermedad empezó con 4, pero resulta que ahora tiene más. ¿Ya? Poliarticular, factor reumatoide. La poliarticular, porque hay mayor de cuántas articulaciones. 5. 5 articulaciones. Puede ser factor reumatoideo negativo y puede ser factor reumatoideo positivo. Sistémica, ¿cuál era la sistémica? Afecta a los órganos también. Eso, que tiene no solamente compromiso de las articulaciones, sino que también afecta a órganos internos. Y además nos va a llamar la atención, ¿qué cosa? La fiebre. Muy bien. Artritis con entesitis, o sea, artritis con inflamación de los tendones. Artritis psoriásica y la artritis indiferenciada. ¿Cuál es la artritis indiferenciada? La que no cumple con los criterios de las demás. No. Que no encaja en ninguno o que puede encajar en 2 o en 3 al mismo tiempo. Esa es la indiferencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la artritis idiopática oligoarticular es la más frecuente y la que tiene mejor pronóstico. Se define como el compromiso articular, la artritis de 4 o menos articulaciones. Durante los 6 primeros meses de la enfermedad puede ser persistente y mantiene las 4 articulaciones y puede ser extendida si aparecen más de 4 articulaciones. O sea, empezó con 4, pero resulta que ahora tiene más de 4 afectadas. ¿Ya? La artritis idiopática oligoarticular tiene el mejor pronóstico. Es más común en niñas que en niños, afecta articulaciones grandes como rodilla, tobillo y puede comprometer los ojos produciendo uveitis. ¿Ya? El anterior semestre me tocó de atender los pacientes que venían para la atención en el teléfono. ¿Ya? Y resulta que dentro de todos los casos que vi, cada caso raro, no sé si raro o especial, digamos, ¿no? Resulta que vi una mamá que tenía 2 niños. El más grandecito tenía como 5 años y que tenía compromiso ocular, no veía, así es, tenía maurosis, ceguera, ¿ya? Pero parece que los niños pues son traviesos, ¿no? Yo creo que ya uno se acostumbró a eso. Y venía la mamá, no por él, por otro más pequeño, de unos 2 añitos más o menos, igual, con compromiso ocular y con deformidad en el pabellón auricular. ¿No? Tenía microtia, ¿no? Y él tenía cierto grado de retraso mental. El otro no. El otro tenía dificultad para el habla, el grandecito. Ahora, para nosotros que somos papás, tener un hijo enfermo, aunque sea por 1 semana, es algo grave, ¿no? Para una mamá, tener un hijo enfermo con una enfermedad que nunca se va a curar durante el resto de la vida, eso es fatal. Imagínense tener 2 hijos con el mismo tipo de enfermedad, ¿no? Ella venía a qué? Venía a programarlo para ver si podían hacer cirugía oftalmológica. Lastimosamente yo les voy a dedicar varias veces por ello, exclusivamente por eso, ¿no? Porque son 2 hermanitos y todos viendo la posibilidad y por el administrador de allí de la clínica que no hay cirugía oftalmológica, ¿ya? Por el costo, entonces que ellos le van a poner como una lista de espera cuando alguien está por el material. Sí.
Y además le dice, estaba con una niña que dijo que era su sobrina, y le dice, saca la leche, dice. Y su leche estaba en un frasco de estos no sé si se llaman estos jugos, no jugos, para hidratarse. Con pico de porquino, ¿no? No son arropas, así. Ajá. Y ahí estaba la leche. ¿No? Entonces, lastima mucho ver a personas a estas alturas de la vida, ¿no? Con tremenda pobreza y además de eso, las enfermedades. Creo que los niños, para los que no van a ser pediatras, nadie quiere ser pediatra, no así, pero los que vean cuando estén atendiendo, los niños son los más, los niños son los más preciados que tenemos en familia. Ustedes deben tener hermanitos, sobrinitos, entonces es más fácil decirle al familiar, su papá que tiene 80 años, 70 años, 60 años, tiene un infarto, es diabético, es hipertenso, va a tomar medicamentos. Pero es muy difícil decirle a un papá que su hijo, por ejemplo, tiene artritis, que va a tener que tomar medicamentos, que no va a poder hacer la vida cotidiana, que no va a poder saltar, jugar y todo lo demás por los dolores articulares. Bien, ¿ya? Entonces, cuando ustedes atiendan niños con ese tipo de manifestaciones, no siendo pediatras, tienen que derivar con el especialista, con el reumatólogo pediatra, con el reumatólogo, dependiendo de la edad, ¿no? A nosotros los médicos internistas nos corresponde tener los pacientes a partir de los 14 años. 14, 15 años ya son buenos, ya dejan de ser pediatras y son para nosotros. ¿Ya? Entonces tienen que diagnosticar. La meta de ustedes es diagnosticar. Tal vez no hacer el tratamiento, pero hacer el diagnóstico adecuado a tiempo y derivarlo a tiempo antes que haya otro tipo de complicación. Bueno, entonces ya sabemos la oligoarticular puede ser persistente y puede ser externa. ¿Cuáles son las principales articulaciones que te van a afectar? Rodilla, pie, tobillo y mano, son las principales. Y también puede haber compromiso oftalmológico, ¿no? Muy bien. Vamos a tener la poliarticular. ¿Qué significa poliarticular? Que afecta más de 5 articulaciones. 5 articulaciones, 5 o más, y que pueden ser de dos tipos: factor reumatoideo negativo y el factor reumatoideo positivo. ¿Nosotros la podemos ver anterior de la imagen? Porque nosotros hacemos, Por favor. ya. Porque nosotros hacemos laboratorio como factor reumatoideo o anti-CCP, por ejemplo, en este tipo de pacientes, y resulta que tienen factor reumatoideo negativo y tienen citopatología. Muy bien. O factor reumatoideo positivo. La determinación del factor reumatoideo debe ser positiva en al menos 2 laboratorios separados entre 3 meses. El factor reumatoideo tiene que ser positivo por 2 laboratorios. Sistémica. La sistémica es aquella que afecta una o más articulaciones, que tiene fiebre diaria, por lo menos que tiene que ser controlada y al menos durante 3 días. Y además de fiebre, tiene que tener cualquiera de los siguientes criterios: exantema eritematoso evanescente, tiene que tener o adenopatía, o hepatoesplenomegalia, o cirrosis. ¿Qué son las cirrosis? La capa que cubre los órganos. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿está bien? ¿Cuáles? El peritoneo. El peritoneo, una cirrosa, ¿qué más? Las meninges. El pericardio, doctora. El pericardio, Pericardio. una cirrosa, ¿qué más? Periostio. La pleura es una cirrosa. Pleura. ¿No? Entonces, este tipo de pacientes pueden llegar a su consultorio de ustedes con derrame pleural, con derrame pericárdico, pueden llegar con líquido acítico también. Entonces, ahí nosotros tenemos que investigar.
paciente con manifestaciones articulares y que además de eso va a tener fiebre y puede tener uno de estos de acá, uno de los criterios, ¿no? Adenopatía, casos genoreales, serositis, exantema eritematoso varicela. Fiebre, adenopatía pueden aparecer las cronopromisiones articulares, dificultad para caminar, ¿ya? Artritis relacionada con entesitis, o sea, con compromiso del tendón, que viene, o cuáles van a ser las características. Tiene que existir dolor sacroiliaco o inflamación sacro-lumbosac, ¿ya? Sacroiliaco o dolor inflamatorio lumbosac. Presencia de HLA de 27 positivos, que son pruebas inmunológicas. La aparición de síntomas en varón mayor de 6 años puede estar asociada a uveitis anterior y puede tener antecedentes familiares, ¿ya? Entonces, la artritis relacionada con entesitis, con tendones, ¿no? Se va a caracterizar sobre todo por compromiso a nivel del sacroiliaco, ¿ya? O el lumbosac. Esta patología es mucho más frecuente en varones. La artritis psoriásica, dactilitis, ¿no? Se va a caracterizar porque va a tener dactilitis, inflamación ungueal, onicolisis y además hay familiares de primer grado que va a estar afectados. Y esta patología se sobresalta o hace un sobresalto en la sintomatología cuando hay estrés emocional asociado. Entonces tenemos que tener cuidado con esta característica. Muy bien. Artritis indiferenciada. La indiferenciada va a ser aquella que no se lo puede catalogar dentro de los cuadros anteriores, o al revés, va a tener sintomatología de 2 o de 3 o más tipos de artritis idiopática juvenil, ¿ya? ¿Cuál es la etiopatogenia? Puede ser multifactorial, se describen mecanismos inmunológicos, ambientales, tiene una base autoinflamatoria que va a estar relacionado con la inmunidad innata, poseen un claro componente autoinmune y se van a asociar a alteraciones de inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cuáles son las características etiopatogénicas? La inmunidad en la artritis idiopática juvenil sistémica es innata, mientras que en la oligoarticular y poliarticular va a ser adaptativa. Los mediadores de la inflamación en la sistémica van a existir muchos más mediadores inflamatorios como interleucina 1, 6, 18, proteínas, ¿no? En cambio, en la oligoarticular solamente el interferón gamma y la interleucina 17. En cambio, en los pacientes con artritis intersticial y de origen psoriásica, el factor de necrosis tumoral alto. La asociación genética de todos es muy alta. Entonces, vamos a tener citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. En este tipo de patología existe un mayor compromiso de citocinas proinflamatorias, interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y citocinas antiinflamatorias, ¿no? Que van a estar escasas o disminuidas, interleucina 10. Debemos realizar diagnóstico diferencial con, por ejemplo, con lupus, con esclerodermia, dermatomiositis, vasculitis o enfermedades inflamatorias, no inflamatorias juveniles. Entonces, pacientes que vienen con dolores articulares y refractarios, ¿ya? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se realiza mediante historia clínica, mediante examen físico, pruebas de laboratorio, radiografía, ecografía buscando compromiso de serosa, por ejemplo, inflamación, derrame articular también, tomografía, resonancia magnética. Y dentro del tratamiento, controlar la inflamación, nuestra meta, aliviar el dolor
daños articulares, alteraciones en las articulaciones, optimizar la habilidad para realizar las actividades cotidianas. Tratamiento que se va a utilizar, se puede utilizar metotrexate, sulfasalacina, leflunomida, se puede utilizar corticoides, hidroxicloroquina e incluso agentes biológicos. Los corticoides son utilizados con la acción antiinflamatoria, ¿ya? Analgesia más antiinflamación, ¿ya? En cambio, el metotrexate, sulfasalacina, leflunomida, la hidroxicloroquina, sobre todo el metotrexate, nos va a evitar la progresión de la enfermedad para evitar la progresión con las deformidades articulares. También se le debe enseñar al niño y mandar con el fisioterapeuta para que éste le ayude con ejercicios adecuados de acuerdo a su enfermedad, para tener articulaciones y músculos mucho más fuertes, recuperar la movilidad y la fortaleza que han perdido por los dolores crónicos. Esos ejercicios incrementan la resistencia y la fuerza muscular. El terapeuta enseñará al niño a realizar también baños calientes, gentina, compresa para disminuir la inflamación. ¿Será que los niños con artritis idiopática pueden realizar todas estas actividades? No. Y si la pueden realizar, la van a realizar con dificultad, ¿no? Y con limitación. Entonces ahí también van a necesitar del apoyo psicológico, porque imagínense a un niño de 8 años decirle no puede correr, no corras, no saltes, porque el niño vea que todos sus demás compañeros que tengan educación física, por ejemplo, ya actividades, ya que no pueda realizar esas actividades comunes, entonces también va a tener un compromiso psicológico para él, ¿ya? En algunos casos se puede utilizar férulas, las tablillas que van a ayudar a mantener las articulaciones en posición recta para tratar de disminuir el dolor, aparatos ortostáticos y para disminuir el dolor. ¿Cómo vamos a aliviar la rigidez matutina? Tomando baños o duchas con agua caliente. Se le puede colocar en un conjunto deportivo que tenga con la finalidad de aumentar el calor y disminuir los dolores producidos por la rigidez matutina. Dormir en agua térmica, ¿no? O hacer ejercicios de amplitud de movimiento, utilizar también, ¿no?, bolsas de agua para disminuir la inflamación. Cuidado visual, tenemos que derivar al paciente al oftalmólogo, ¿no?, tratando de cuidar lo veídico crónicamente. Cuidado dental, aquí los niños van a tener compromiso de la mandíbula. Al abrir la mandíbula van a tener dificultad, entonces el paciente o el niño no va a poder comer adecuadamente y le va a producir pérdida de peso. También en ese sentido tiene que reeducarse, y también para el cuidado de caries y gingivitis, porque no va a poder realizar un buen aseo. La dieta, ¿no? La dieta es importante. En aquel niño que ha bajado de peso, por ejemplo, tratar de recuperar su peso. Problemas emocionales, derivar con el psicólogo adecuado, ¿no?, para que ayude a superar todos esos traumas